Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edinson Hernán Velázquez y hoy les vengo a hablar sobre dos elementos de la tabla periódica, los cuales son el escandio y el polonio. Bien, el escandio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Sc y el número atómico es 21. Es un metal de transición que se encuentra en los minerales de Escandinavia y se clasifica con la frecuencia en los lantánidos por sus similitudes con ellos. Es un elemento de bloque D. Es un elemento de bloque D metálico de color blanco plateado. Históricamente se clasifica como un elemento de tierras raras junto al itrio y los lantánidos. Fue descubierto en 1879 mediante un análisis espectral de los minerales auxenita y gadolinita de Escandinavia. El escandio está presente en la mayoría de los depósitos de compuestos de tierras raras y de uranio, pero se extrae de minerales que solo en unas pocas minas de todo el mundo. Debido a la baja disponibilidad y dificultades en la preparación del escandio metálico, que se realizó por primera vez en 1937. Las aplicaciones del escandio no se desarrollaron hasta en la década de 1970, cuando se descubrieron los efectos positivos del escandio en las relaciones del aluminio y su uso en las dichas alineaciones. Sigue siendo una aplicación importante en el comercio mundial de óxido. El escandio es de 15 a 20 toneladas por año. Las propiedades de los compuestos de escandio son intermedias entre el aluminio y el itrio. Existe una relación diagonal entre el comportamiento del magnesio y el escandio, al igual que existe entre el berilio y el aluminio en los compuestos químicos de los elementos del grupo 3, que es el estado de oxidación predominante, que es más 3, o sea, positivo 3. Bien, habiéndoles hablado un poco de este elemento, ahora voy a hablarles un poco del polonio. El polonio, que en latín sería polonium, es un elemento químico de la tabla periódica de los elementos cuyo símbolo es Po y su número atómico es 84. Se trata de un raro metal alternativo radioactivo, químicamente similar al telurio y al bismuto. Presenta minerales de uranio. Bien. ¿Qué pasa si alguna persona o alguien, algún animal, le llega a tocar o a inhalar este tipo de químico radioactivo, que son efectos negativos hacia el cuerpo humano, ¿verdad? Que es la inhalación y la cantidad de la inhalación de una cantidad excesiva puede tener las mismas consecuencias que tuvo la radiación de Hiroshima, pero individualmente estos efectos pueden notarse a partir de los 3 días, o sea que al tercer día, o sea que a una persona si inhala ¿cómo le podría decir? Este tipo de sustancia química, no se va a notar al momento que lo inhaló, sino hasta el tercer día, cuando ya esté haciendo efecto en el cuerpo. No inmediatos, los primeros síntomas son la caída del pelo, o sea, se le va a caer el pelo, etc. Y las molestias gastrointestinales, las cuales, por ejemplo, dolor de estómago, falta de alimentación o cosas así. El hígado y los riñones empiezan a fallar, se paraliza el metabolismo y las médulas óseas, o sea que el metabolismo sería incapaz de resistir a tanta
radiación química. La muerte será por fallo multiorgánico. Si la exposición es reducida, solo puede aparecer síntomas gastrointestinales. Los siguientes síntomas son la caída del cabello, como ya se los había dicho, dolores gástricos, daños de pulmones y riñones, y el fallo total del sistema inmune. Si la intoxicación es baja, los síntomas que se atenúan, o sea, son más leves, hasta desaparecer en unos días. O sea que si es leve lo que inhaló, por decirlo así, tal vez va a tener los síntomas, pero solo de dolor de estómago, etcétera. Bueno, como les decía, si la intoxicación es baja, los síntomas se atenúan hasta desaparecer en unos días. O sea que si es bajo el nivel de intoxicación que tuvo esa persona, solo va a tener el dolor de estómago, por así decirlo, y en unos días pues se va a desaparecer y va a estar todo normal. El tratamiento médico pasa por un escalante o compuesto químico que ayuda a expulsar el polonio 210 a través de las heces y orina. O sea que hay un tratamiento para que todo eso lo bote a través de las heces y la orina. Entonces, como podemos ver, el polonio puede ser mortal para las personas, o sea, para un humano. Polonio 210 en el tabaco. Bien, la presencia del polonio en el humo del tabaco se conoce desde principios de los años 1960. En algunas empresas tabacaleras más importantes del mundo han investigado sin éxito formas de eliminar esta sustancia durante 40 años. Sin embargo, nunca publicaron los resultados. O sea que por más de 40 años han estado los científicos queriendo ver cómo el polonio no les haga daño a los humanos, pero después de 40 años nada, no han habido resultados. El polonio 210, contenido de los fertilizantes fosfatados, es absorbido por las raíces de la planta, como el tabaco, y almacenado en sus tejidos. Las plantas fertilizadas con fosfatos de roca contienen polonio 210 y la radiación alfa que emite estima que causa alrededor de 11.700 muertos anuales por todo el mundo por pulmón de cáncer. O sea, son 11.700 muertos anuales en el mundo los que son provocados por el tabaco, que también tiene polonio 210. Pero o sea que es demasiado mortal para los humanos. La ingesta o la inhalación de una cantidad excesiva puede tener las mismas consecuencias que tuvo la radiación. Individualmente, estos efectos pueden notarse hasta el tercer día. Bien. Sus características: estas sustancias se disuelven con mucha facilidad en ácidos, pero es solo ligeramente soluble en alcalino. Está químicamente relacionado con el teluro y el bismuto. El polonio es un metal volátil reducible al 50% tras 45 horas en el aire, en una temperatura de 54.8 grados centígrados. Ninguno de los 50 isótopos estimados del polonio es estable. Es extremadamente tóxico y altamente radioactivo. Se ha encontrado polonio en minerales de uranio, humo de tabaco
y como contaminante. Todos los elementos a partir del polonio son significativos. Radioactivamente se encuentran en el grupo 16 y el número atómico es el 84, como ya se los había dicho hace rato, ¿no? También conocido como rayo F, el polonio fue descubierto por Marie Curie, Lowalska y Pierre Curie en 1898 y fue posteriormente renombrado en honor a la tierra natal de Marie Curie, en Polonia. En aquella época, Polonia era un país independiente y se encontraban bajo el dominio de Rusia, Prusia y Austria. Y Marie albergaba la esperanza de que este nombramiento le añadiría notoriamente. Fue el primer elemento cuyo nombre derivaba de una controversia política. Fue el primer elemento descubierto por el matrimonio Curie. Mientras se investigaban las causas de la radioactividad, tras eliminar el uranio y el radio, era incluso más radioactivo que estos elementos juntos. Esto les llevó a encontrar un nuevo elemento electroscópico. Lo mostró separando con bismuto. Bien, esa ha sido mi pequeña exposición. Espero les haya gustado y nos vemos.